Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Hoy me da mucho gusto recibirles en un domingo en el que vamos a comenzar con una nueva serie de estudios. Antes que nada, me gustaría comentarles que el día de ayer tuvimos una preciosa entrevista con el pastor y cantante español Marcos Vidal, con quien pudimos estar conversando sobre muchos temas, por ejemplo, cómo escribió algunas de sus más famosas canciones, pero también hablamos mucho sobre su ministerio como pastor en la ciudad de Madrid. Si no has tenido oportunidad de ver esta entrevista, te sugiero que entres a las plataformas de G316 Adultos Mayores en Facebook o G316 Adultos Mayores en YouTube. Un poco más tarde, de todos modos, vamos a poner los enlaces en las plataformas de G316 Condesa. Pero te invito a que la veas. La verdad que fue toda una bendición tener a Marcos Vidal con nosotros, y además fue toda una bendición escuchar muchas de las vivencias, muchos de los testimonios que sin duda podrán enriquecer tu vida y que por otro lado nos hablaron de lo que es una vida de fe y de su actividad al frente de su iglesia. Entonces, ojalá tengas la oportunidad de hacerlo, si no lo has hecho todavía, durante este fin de semana. Como les comentaba hace unos minutos, vamos a comenzar hoy con una nueva serie de estudios. Esta serie de estudios se llama Predicando la Palabra. Y para poder hablar de este principio tan importante de predicar la palabra de Dios a todas las personas, hoy vamos a utilizar un ejemplo y una epístola del apóstol Pablo que sin duda te va a llamar muchísimo la atención. Pero antes de comenzar con nuestra enseñanza, te invitaría a que me acompañes en una oración en la que le vamos a pedir a Dios que guíe nuestras vidas y que derrame su gracia sobre nosotros esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de servirte, de vivir para ti, y en especial ahora, Señor, de aprender a través de tu palabra todas aquellas cosas que tú quieres enseñarnos como principios, como fundamentos, para establecer nuestra vida de tal manera que podamos no solamente vivir felices, sino además ser útiles en tus manos, y de esta manera podamos predicar el Evangelio. Te agradecemos de una forma muy especial. Te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas en este día. Te pedimos también, Señor, por la estabilidad de nuestra transmisión, para que todas las personas que el día de hoy nos escuchan puedan tener perfectamente claros todos estos principios. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy me atrevo a pedirles un favor personal, un favor a nivel muy personal, y es que oren por uno de mis tíos que está a 10,000 kilómetros de distancia, pero estamos pidiendo porque Dios pueda alcanzarlo. Él está hospitalizado y en una situación bastante crítica, y les pediría que me ayuden orando para que Dios de alguna manera pueda tocar su corazón en estos días. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestra serie de estudios Predicando la Palabra. Y para ello, hoy te invito a que abras tu Biblia en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4. Pero antes de eso me gustaría enmarcar un poco nuestra enseñanza para que entiendas bien de qué se trata. Esta segunda epístola de Timoteo es una de las cartas más importantes desde el punto de vista de la doctrina específica hacia nuestras vidas, y es a través de la cual Dios nos da muchísimos consejos de cómo vivir la vida cristiana. Déjame explicarte un poco quién era Timoteo. Timoteo era un joven de padre griego, pero de madre griega. Fue uno de los primeros lugares por donde Pablo pasó en su primer viaje misionero. Y hasta donde sabemos, tanto Eunice, la madre de Timoteo, como Loida, su abuela, se convirtieron a Cristo a través de la predicación de Pablo. Ellas dos vivían profundamente en la fe, en la tradición judía, esperando por la aparición del Mesías. Cuando escucharon la predicación de Pablo, esto tocó sus vidas, tocó sus corazones de una forma muy importante. ¿Sabes? Cuando yo pienso en Loida y en Eunice, pienso en muchos de nosotros, que hemos sido educados tal vez en alguna religión,
que tenemos nuestras esperanzas, que tenemos la esperanza de una vida eterna, que tenemos la esperanza de que nuestra vida pueda cambiar, ser mejor e incluso que pueda agradar a Dios, pero que en el fondo no sabemos con exactitud cómo hacerlo. Pablo, en su predicación, encontró a estas dos mujeres que escucharon atentamente su mensaje y le entregaron su vida a Cristo. De hecho, en 2 de Timoteo, Pablo comienza, y esto hablando sobre Timoteo, le dice a Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y dice el versículo 5 del capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A partir de ese momento, Pablo empieza en esta carta a Timoteo a darle toda una serie de consejos y a preparar a aquel que sería uno de los discípulos más importantes en el ministerio de Pablo. Por supuesto, hablamos de Priscila y Aquila, que fueron claves en la predicación del Evangelio. Hablamos de muchos otros discípulos que fueron claves. Pero en el caso de Timoteo en particular, Pablo vio en él un interés muy especial, a pesar de que era un joven. Cuando pasa en su segundo viaje por Listra, invita a este joven Timoteo a que lo acompañe en su viaje por Macedonia. Más adelante, lo envía a diferentes lugares para que confirme a iglesias que se están formando, a grupos de creyentes que están todavía comenzando. Y este joven, aunque era muy joven, pero tenía una gran profundidad en su vida espiritual y sin duda, por las palabras de Pablo, entendemos, era un hombre con mucha sabiduría. Y es por esto que Pablo lo envía con todas estas encomiendas a estas incipientes iglesias que estaban básicamente distribuidas en el sur de Grecia, en lo que hoy en día llamamos Turquía, en Asia Menor. Timoteo no solamente hizo eso, sino que además visitó a Pablo en Roma, mientras Pablo estaba en su encierro, en la cárcel. Y la tradición dice, aunque no sabemos con exactitud, pero algunos historiadores dicen que Timoteo finalmente acabó convirtiéndose en el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo era un hombre muy fiel y Pablo le da toda una serie de consejos. Es increíble cuando tú y yo leemos esta segunda epístola a Timoteo, nos encontramos tantos y tantos consejos. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero es increíble cómo después le sigue diciendo, por ejemplo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y de esta misma forma, Pablo estaba preparando, discipulando a este hombre, a este discípulo, que se convertiría en una pieza clave de la predicación del Evangelio durante el primer siglo. Después dedica una buena parte del capítulo 4 de esta epístola a enseñarle cómo es que él debe predicar la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que la predicación del Evangelio es algo para los predicadores, para los pastores. El otro día alguien me hizo un comentario muy simpático. Estaba comiendo y conversando con alguien y hice algún comentario y le dije, espérame, es que estoy hablando mucho. Y me dijo, bueno, por eso eres un pastor. La verdad es que una persona no es un pastor porque hable mucho, aunque sí hablamos mucho, eso es una realidad. Pero especialmente Dios prepara a las personas para que no solamente los pastores o los predicadores, sino cualquier creyente predique el Evangelio. Cuando tú y yo hablamos de predicar, no necesariamente nos referimos a una predicación organizada, estipulada, una campaña evangelística, sino nos referimos a la necesidad que tú y yo tenemos todos los días de estar hablando de Cristo a todas las personas. Ayer, mientras hablaba con este conocido pastor, Marcos Vidal, hablábamos de cómo en realidad la mayor parte de las conversiones, la mayor parte de las personas que llegan a Cristo no lo hacen a través de una gran campaña evangelística, aunque es muy válido y es muy bueno hacerla, pero también el trabajo diario, el que tú compartas del Señor Jesucristo y de la salvación con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu familiar, con tu amigo, es lo que finalmente es más efectivo
para poder llevar almas a Cristo. Cuando Jesús se despedía de sus discípulos, les dijo, id y predicar el Evangelio, y les dijo básicamente por toda la tierra. No solamente a los líderes, no solamente a los predicadores, pero cada creyente recibe esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que los consejos de los que vamos a empezar a hablar el día de hoy no están solamente relacionados con aquellos líderes o pastores o predicadores, sino con cada una de las personas que hoy nos están escuchando y que tienen esta misma encomienda de parte de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura. El capítulo 4 comienza de una forma muy especial. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Fíjate que esto es maravilloso. Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo de una forma muy especial, y vamos a ver por qué motivo. Te encargo de una forma muy especial que prediques la palabra, que prediques el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y estas buenas noticias son la base de la Biblia. La Biblia tiene buenas noticias para el ser humano. Hay esperanza, hay salvación, hay redención, porque Dios te ama profundamente. Generalmente vivimos en este mundo buscando quien nos quiera, buscando quien nos ame, quien tenga una atención con nosotros, pero muchas veces ignorando a alguien que nos ama profundamente, de tal manera que incluso estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo Jesucristo, Dios mismo, para que muriera en una cruz, en el Monte Calvario, por cada uno de nosotros. Sé que tú has escuchado muchas veces esto de lo que te estoy hablando, pero a veces no ha tenido el efecto necesario en tu vida para llevarte entonces a compartir este mismo mensaje de buenas noticias con las personas que te rodean. Y es importante que lo hagamos con cada persona que te rodea. ¿Sabes? Muchas veces postergamos la predicación de la palabra y lo único que estamos haciendo es evitando que las personas puedan escuchar de Cristo y puedan venir a sus pies tan pronto como sea posible. Quiero decirte que cada persona necesita de esta relación personal con Dios de una forma muy, muy clara. Y es importante que tú y yo tengamos un sentido de urgencia que después es expresado por el apóstol Pablo diciendo, insta a tiempo y aún afuera de tiempo. A veces no lo hacemos porque estamos esperando el tiempo correcto, el momento clave para poder hacerlo, cuando en realidad Dios nos dice, hazlo a tiempo y a destiempo. Es decir, en todo momento, predica el Evangelio, habla de Cristo, comparte con los demás la palabra de Dios. En este primer versículo, fíjate bien lo que nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y esta parte es muy importante entenderla, porque tú y yo no estamos predicando el Evangelio porque sí. Estamos predicando el Evangelio porque el hombre ha pecado. Estamos predicando el Evangelio porque el hombre se ha separado de Dios por causa de sus pecados. Y porque algún día en la eternidad, Dios juzgará a las personas por los pecados que han cometido. Y habrá una paga eterna. ¿Por qué dice que juzgará a los vivos y a los muertos? Bueno, porque Jesús va a regresar. La Biblia está llena de alusiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Tú conocemos algunos detalles, o muchos detalles, de la primera venida de Cristo, del tiempo que estuvo entre nosotros, de los milagros que realizó, de sus mensajes y predicaciones, y también de cómo fue a esa cruz a morir por ti. También de su resurrección, de sus apariciones después de su resurrección a los discípulos y a otras personas. Bueno, pero de la misma manera, la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. Jesús va a regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a regresar. Tal vez tú y yo ya no estemos en ese momento. Tal vez tú y yo ya hayamos dado un paso a la eternidad y estemos en el cielo, si es que hemos invitado a Cristo a nuestra vida. Pero puede ser que también te encuentres en un momento en la historia en el que tu vida coincide con el segundo regreso o con la segunda venida de Cristo, que sin duda llegará a reinar
Y también llegará a juzgar, terminando básicamente con este mundo, con este universo, para crear cielos nuevos y una tierra nueva. Pero en ese momento habrá un juicio en el que dice la Escritura que los libros van a ser abiertos y las personas serán juzgadas por las cosas que están escritas en esos libros. Pero dice la Escritura que también se abrirá otro libro, el libro de la vida del Cordero. Y en ese libro están escritos los nombres de todas aquellas personas que invitaron a Cristo a su vida, que aceptaron el sacrificio de Jesús. Y como consecuencia, esas personas no tendrán que ser juzgadas, porque sus pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario a través de la muerte de Cristo. Pero, dice la Escritura, algunos habrán muerto y de todos modos tendrán que comparecer en ese juicio. Algunos habrán sobrevivido y llegarán exactamente sin haber visto a la muerte a ese juicio final. Pero sí es importante que tú y yo entendamos algo sobre esto. Y es que ese no es un juicio en el que vaya a haber inocentes. En ese juicio no va a haber alguien que pueda decir, yo nunca cometí un pecado, o soy inocente de mis pecados. Ese juicio será solamente una forma de mostrar a las personas lo que hicieron en su vida y también la sentencia eterna en la que tendrán que vivir. Oye, ¿y qué ha pasado con las personas que partieron sin conocer a Cristo, que partieron sin apropiar la salvación? ¿Qué pasa con ellas hasta ese momento en el que llegue el juicio? La Biblia dice que hay un lugar físico, es más, nos dice geográficamente dónde está ubicado. Y ese lugar tiene un nombre, el infierno. Y el infierno es el lugar, digamos que poniéndolo en términos humanos, es la prisión preventiva en la que aquellos que murieron rechazando a Cristo estarán ya esperando por el momento del juicio. Después de ese juicio, dice la Escritura, va a haber un lago de fuego y azufre que la Biblia llama la muerte segunda. En ese lugar, las personas tendrán que pagar por todo lo que hicieron, por todo lo que pensaron, por todo lo que no hicieron que debieron haber hecho. Y conforme a esta sentencia de parte de un Dios absolutamente justo, tendrán que pagar. ¿Sabes qué es lo más terrible de esa sentencia? La separación eterna de Dios. Y además, que ya no tiene solución. No te engañes, no hay ningún lugar en medio en el que uno paga unos cuantos meses o años y de esa manera entra al cielo. Esto es un invento humano que no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia nos dice que hay dos lugares nada más. Con el Señor Jesucristo, con Dios, el resto de la eternidad, en esos cielos y tierra nueva, o separados de Dios para siempre, pagando en la segunda muerte en el lago de fuego y azufre. Perdón, me gustaría tener otras noticias para ti, pero no es así. Estas noticias que te estoy dando son la realidad. Esto es lo que la Biblia nos describe. Es importante que tú y yo entendamos algo. Si hoy tú y yo tuviésemos un problema de índole contable, con nuestra contabilidad, recurriríamos a un contador, un especialista, y recurriríamos entonces a los libros de contabilidad para entender cuál es la problemática que tenemos, que enfrentamos o que tenemos que resolver. De la misma manera, si tuviésemos un problema de índole legal, recurriríamos a un especialista, a un abogado, y también a las leyes, para de esa manera poder saber cuál es la situación que estamos enfrentando. Pero muchas veces, cuando tú y yo hablamos de temas espirituales y de nuestra relación con Dios, empezamos a suponer y a pensar que, como a nosotros se nos ocurre algo, probablemente tengamos razón. En lugar de recurrir a la palabra de Dios y a aquel que la predique y la enseñe, para de esta manera entender cuál es nuestra posición, nuestra situación delante de Dios. Y muchas veces lo que hacemos es empezar a expresar nuestra propia opinión. Claro, también lo hacemos con otras cosas. De repente nos convertimos en economistas, en doctores, en químicos, en todo, aunque no necesariamente sepamos de ello. Y muchas veces hacemos esto mismo cuando nos acercamos a las cosas espirituales. Sí, la Biblia dice, pero en el fondo yo opino, yo pienso, yo esto, lo otro. Como si en realidad nuestra opinión fuera a cambiar la naturaleza de Dios, fuera a cambiar la Biblia o fuera a cambiar nuestro destino simplemente porque así nosotros lo queremos o lo opinamos. Hoy te recomiendo que busques en la palabra de Dios lo que dice de ti.
Si tú no conoces a Cristo, es importante que entiendas a través de lo que dice la palabra de Dios cuál es tu situación y cuál es también tu futuro. De la misma manera, si hoy conoces a Cristo, si le has entregado tu vida, es importante que utilices los principios de la Escritura para vivir por ellos. Sí, muchas veces tú y yo tenemos dudas al respecto, pero si la Biblia nos dice que tenemos que vivir de una determinada manera y nos enseña los principios para vivir así, yo te sugiero que hagas caso al especialista espiritual, que es Dios, al creador de la vida y especialista en la vida, que es Dios, y que de esa manera le permitas a Él que haga en tu vida lo que Él te promete que puede hacer si le obedeces, si le haces caso. Es por eso que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, te encarezco, es decir, esto es muy importante, Timoteo, no dejes de predicar la palabra, porque algún día las personas van a ser juzgadas, vivos y muertos, serán juzgados y van a tener que ser condenados. Así que tienes que tener un sentido de urgencia, Timoteo. Tienes que entender que esto es algo muy importante y que no puedes dejar de hacerlo, porque el destino eterno de las personas que están a tu alrededor dependen de que tú lo hagas. Te voy a decir una cosa. Ese es el único motivo por el cual, después de invitar a Cristo a nuestras vidas y ser perdonados y salvados, seguimos viviendo en esta tierra. Sí, no vivimos en este mundo para terminar una carrera, no vivimos en este mundo para tener un éxito profesional, para tener un éxito económico, para formar una familia, para dejar un legado. No venimos para todo eso. Solamente Dios ha permitido que tú y yo nos quedemos en este mundo para que sigamos con nuestro testimonio, con nuestra vida y con la palabra de Dios, predicando el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito. Ese es el motivo por el que tú y yo estamos aquí. Si no fuera de esa manera, Dios ya nos habría llevado al cielo, donde estaremos disfrutando eternamente de su compañerismo, donde no tendríamos que pasar por las problemáticas, las dificultades, las pruebas que enfrentamos en esta vida. Pero Dios quiere que tú y yo podamos predicar el Evangelio. Y sabes, muchas veces, por supuesto, somos expuestos a pruebas, a dificultades que nos permiten ir creciendo espiritualmente. Pero quiero decirte algo, si el propósito de esta vida fuera tu crecimiento espiritual, no te preocupes, porque en la eternidad tú vas a crecer mucho más rápido, libre de todas las tentaciones de este mundo, libre de tu propia naturaleza, libre de todas aquellas cosas que hoy hacen más lento tu crecimiento espiritual. Así es que, aunque Dios aproveche este tiempo para hacernos crecer, aunque Dios aproveche este tiempo para llevarnos más cerca de Él, en el fondo, todas estas cosas Dios las lleva a cabo para que tú y yo sigamos teniendo un testimonio que hable de Cristo a los demás y para darnos la oportunidad de que prediquemos el Evangelio. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y no podría ser pues simplemente que Dios utilizara a los ángeles? ¿No? Bueno, utiliza algunos, ¿no? Pero esos, algunos que no tenemos alas además, pero bueno. Pero ¿no sería posible que Dios utilizara a los ángeles, que son mucho más fieles que nosotros, para poder cumplir con este ministerio? La respuesta es, Dios, en su sabiduría, ha decidido que seamos tú y yo. Y en mucho, ¿sabes por qué? Porque Dios puede mostrar, a través de transformar tu vida, que puede hacerlo también con la vida de otras personas similares a ti. Débiles como tú, con problemáticas como tú, con situaciones difíciles como tú, que en el fondo muchas veces no creían en Dios, como tú, pero que sin embargo fueron transformadas por el poder de Dios. Es por eso que Dios quiere utilizar a los seres humanos y no a los ángeles para poder predicar este evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo contenido en la Biblia, con el testimonio de lo que Él hace en tu vida, tienen un tremendo impacto en las vidas de quienes nos escuchan y de quienes nos observan. Muchas veces nuestra vida habla más de lo que hablan nuestras palabras, de lo que habla nuestra predicación. Aunque de todos modos tenemos que continuar predicando el Evangelio. Y continúa diciendo que prediques la palabra. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis muy rápidamente. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra de Dios. Hoy en día escuchamos a muchas personas que predican un poco de la palabra y un poco de otras cosas. Que predican un poco de la palabra y un poco de su propia opinión sobre ella. Esto es algo que tú y yo tenemos que evitar. La Biblia nos dice que prediquemos la palabra de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que utilizar los versículos de la Biblia para poder hablar con otras personas.
En la serie pasada de estudios estuvimos hablando sobre la importancia de leer la Biblia, de meditar en la Biblia, de memorizar la Biblia. Y quiero decirte que esto va a ser el aliado fundamental para que tú y yo podamos utilizar estos versículos y mostrarles a las personas la respuesta a sus preguntas, a sus cuestionamientos, a sus necesidades, y de esta manera que puedan conocer a Cristo. Dice la Biblia, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que lo que toca los corazones de las personas es la palabra de Dios, no es otra cosa. Muchas veces tú y yo podemos empezar contando historias, poniendo nuestros propios ejemplos, diciendo muchas cosas, y seguramente, bueno, pues pueden ser interesantes, pero lo único que hace que las personas depositen su fe en Cristo es la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de la palabra, conocer la Biblia, utilizar los versículos de tal manera que Dios pueda, a través de nuestras vidas, alcanzar a las personas. Esto es de vital importancia. Muchas personas no ven la necesidad de conocer los pasajes de la Biblia, pero si tú no conoces los pasajes de la Biblia, no tendrás las herramientas para poder ayudar a las personas. Y aquí Pablo le decía, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, todo el tiempo, todo el tiempo. A veces también tenemos la impresión de que podemos ser cristianos de fin de semana, o cristianos de los miércoles en la noche, o cristianos de algún otro momento. Esto no es posible tampoco. No hay vacaciones en la vida espiritual. No hay vacaciones en nuestra responsabilidad de ganar las almas. Muchas veces estos periodos que aparentemente son de vacaciones abren grandes oportunidades para que tú y yo podamos compartir de Cristo. Recuerdo que hace unos años, antes de casarme, estaba con un grupo de amigos y estábamos planeando un fin de semana largo, 4 o 5 días, para poder descansar en otro lugar. La verdad es que todos los que estábamos ahí planeando estábamos muy, muy cansados de nuestras actividades. Así que decidimos ir a una ciudad muy hermosa en el interior del país y ahí, bueno, pues pasar unos días, relajarnos, estar tranquilos. ¿Sabes qué me impresionó? El primer día, cuando salimos, se nos ocurrió salir en la noche a cenar y nos sentamos en un restaurante para poder cenar aquellos platillos típicos. Además, era un restaurante típico de la zona. ¿Y sabes qué me impresionó? Uno de los meseros, al escucharnos hablar, se interesó un poco por nuestra conversación y esto permitió que le empezáramos a compartir de Cristo. Esa noche, él y su hermano que trabajaban en el restaurante le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Y esto abrió la puerta para que tuviésemos un segundo viaje en el cual fuimos invitados a predicar a un grupo mucho más grande de personas que tenían una gran necesidad y un gran interés de escuchar de Cristo. Sin darnos cuenta, nuestras vacaciones se habían convertido en un auténtico viaje misionero, porque varias personas recibieron a Cristo durante ese tiempo que estuvimos descansando, vacacionando, pero sirviendo. Nunca olvides esto. No hay vacaciones espirituales. Dios quiere que tú y yo estemos atentos permanentemente a las necesidades de quienes nos rodean. Y Dios no te llevará por casualidad a un lugar, sino te llevará con un propósito. Escucha bien esto. Dios jamás hace algo con un despropósito. No. Dios siempre tiene un propósito concreto para llevarte a un lugar, para colocarte en un sitio, para ponerte en un trabajo, para ponerte en una universidad, para ponerte en una escuela, para colocarte en una casa específica donde vives. Dios tiene siempre una serie de propósitos. Y dentro de estos propósitos, siempre el propósito medular será que las personas que te rodean escuchen del Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Es por eso que Pablo le decía a Timoteo, te insto a que estés hablando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué nos hace esta salvedad el versículo? Pues porque si no, nosotros nos pasaremos la vida decidiendo si este es el tiempo o no es el tiempo de hablar de Dios. Y entonces Pablo nos dice, no pierdan el tiempo de esa manera. Siempre, siempre es el tiempo de hablar de Cristo. Siempre es el tiempo de identificarte con Cristo. Siempre. Esa es la realidad. Sábado pasado estábamos en una boda, nos invitaron a una boda, lo cual además hacía mucho tiempo que no íbamos a un evento así debido a la pandemia, pero en este caso, bueno, pudimos ir y es increíble cómo nos sentamos en una mesa y bueno, pues ahí estuvimos conversando sobre temas pues normales, banales, con muchas personas, hasta que de repente hubo una oportunidad de identificarse con Cristo.
Y sabes, la conversación del resto de la tarde cambió dramáticamente, porque esas personas estaban interesadas en escuchar del Señor. Y en ese momento empezaron a abrir su vida y sus problemas para contarnos, hemos vivido esto, ha pasado esto, y sin duda la respuesta a todas sus necesidades estaba en el mensaje del Evangelio. Recuerda bien esto, no hay días libres, no hay vacaciones, porque la gente todos los días está dando un paso a la eternidad. Así que tú y yo no podemos detenernos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y después Pablo llama la atención a Timoteo sobre este tema. Dice, además de esto, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice a Timoteo, no solamente hace el trabajo de evangelista, sino que además utiliza la palabra de Dios para ayudar a creyentes que lo necesitan, que están pasando por situaciones en las cuales necesitan ser redarguidos, es decir, que se les llame la atención sobre algún tema que no han entendido. Dice después, reprende, y Pablo era muy claro en esto. Pablo, cuando fue necesario, reprendió a creyentes que no estaban viviendo con honestidad, con integridad la vida cristiana. Hoy en día nos hemos vuelto muy sensibles. Y cada vez que alguien nos dice cualquier cosa, bueno, lo tomamos súper a mal. ¿Cómo es posible que me haya dicho? ¿Cómo es posible que me trate así? ¿Cómo es posible que sea así o asado? Y muchas veces nosotros esperamos que, por ejemplo, un pastor dedique su vida a alentarnos, a decirnos que todo va a estar bien, pero que jamás nos diga cuando en algo estamos equivocados. Y más bien, estamos equivocados. Porque justamente cuando tú tratas con un pastor, con un maestro, con otro creyente, debe tener la libertad y tiene la obligación y la responsabilidad de llamarte la atención y reprenderte sobre algo en lo que no estás viviendo correctamente. Y en lugar de ser sensible y ofenderte, enojarte, tienes que agradecer su cargo, su preocupación, su interés por tu vida y que Dios está usando a las personas básicamente para que tu vida pueda ser mejor, pueda cambiar. Esto no quiere decir que siempre tengan razón. O sea, hay veces que las personas llegan contigo y no tienen razón. Pero no importa. Escúchalo. Y si tú consideras que hay algo en lo que tú tienes que hablar con un hermano, hazlo. Pero eso sí, con cariño, con cuidado, con mucho amor, pidiéndole a Dios gracia. A veces los creyentes los convertimos en los gendarmes perfectos de nuestros hermanos. Y entonces empezamos a llamarle la atención a todo el mundo sobre todas las cosas. Oye, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro, y esto, lo otro. Y lo único que estamos haciendo es ofender a las personas, levantar su naturaleza y no lograr absolutamente nada. Si tú quieres cumplir con este mandato de Pablo, de cuando sea necesario reprender a alguien, primero, mira muy bien que realmente sea con la Biblia y no con tus propios argumentos o sobre temas en los cuales tú tienes tu propia opinión que no tienen nada que ver con la Biblia. Porque de repente, con una Biblia en la mano, empezamos a darle bibliazos a todo el mundo con principios y con ideas que son nuestras, no son de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado de no hacer esto. Y ten mucho cuidado de cuando tengas que hablar con alguien y decirle que está equivocado en algo, hacerlo con amor y hacerlo con mucha gracia y con la palabra de Dios para evitar de esa manera que esa conversación se convierta en una contención. La Biblia dice, el siervo de Dios no es más. Y hay personas que tienen la habilidad para contender todo el tiempo. Si te dicen, oye, mira, es que no, ¿cómo no? Y rápidamente empieza la contención. Rápidamente quieren imponer puntos de vista. No actúes nunca de esa manera. No seas así, sino más bien, ser responsable por tus hermanos. Ser responsable por quienes te acompañan en este camino de la fe y ayúdalos cuando hay algo en lo que no son conscientes de que están equivocados. Continúa diciendo, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Cómo Dios le dice aquí a Timoteo a través de Pablo que tiene que tener paciencia con los demás cuando los quiere exhortar o cuando los quiere ayudar o cuando los quiere alentar. De verdad, es increíble la paciencia que Dios tiene con nosotros.
Dios tiene una tremenda paciencia con nosotros y tú y yo debemos aprender a ser pacientes también con nuestros hermanos. Es muy fácil que perdamos la paciencia y que rápidamente digamos, ¿cómo es posible que no entienda este principio? ¿Cómo es posible que no viva en esta verdad? ¿Cómo es posible que se maneje de esta manera? ¿Cómo es posible que no me escuche? A veces pasa esto. Bueno, tú tienes que aprender, si es que quieres servir a otros o servir a Dios a través de servir a otros, tú tienes que aprender, y esto es muy importante, a hacerlo con paciencia, dice la Escritura, y con doctrina. Si no sabes hacerlo con paciencia o con doctrina, mejor no lo hagas, porque tiene que haber una combinación de las dos. Tienes que mostrar los principios correctos y tienes que tener toda la paciencia para de esta manera que las personas vean que estás de su lado y no en su contra. Muchas veces tenemos conversaciones difíciles, conversaciones en las que tocamos temas que son muy susceptibles, muy sensibles para la persona con la que estamos tratando. Y tenemos que tener mucho cuidado para mostrarnos con tanto amor por la persona, para que sepa que estamos de su lado, no en su contra, sino totalmente de su lado, para ayudarle, para servirle. Esto es muy importante, no para colocarnos por encima, no para colocarnos como que nosotros sabemos más, somos más espirituales, estamos más crecidos, más maduros, o todas estas cosas que muchas veces, con mucha falta de sensibilidad, ponemos delante de los demás, diciéndoles que sabemos más de la Biblia, que tenemos un aparente rango superior en la iglesia, o que somos de alguna manera personas que tienen más tiempo en la fe, o cualquier otra cosa que se nos ocurra y que en el fondo no tiene ningún sentido. Importante, con la palabra de Dios y con toda paciencia. Y continúa diciendo, porque vendrá tiempo, y sí quiero decirte una cosa, hoy en día estamos viviendo tiempos muy críticos de la historia. Yo no sé si son exactamente los tiempos finales o no, y en el fondo no me atrevo a decirlo, porque en muchas ocasiones tú y yo podemos cometer errores pensando que ciertas circunstancias que estamos viviendo coinciden o no con algunos elementos de la profecía. Tú y yo tenemos que aprender a, en este sentido, tomar las cosas que claramente son señales de parte de Dios y de esta manera entenderlas y así entender el contexto de la historia. Pero en muchas ocasiones tú y yo desconocemos muchos detalles de lo que puede suceder o de la extensión del tiempo hasta la venida de Cristo o cualquier otra cosa. Yo te sugiero que más que preocuparte por eso, te preocupes por predicar el Evangelio mientras tienes tiempo para hacerlo. Yo no sé si Jesús va a regresar mañana o si mañana voy a dar un resbalón y ya no voy a estar con ustedes. O si la persona a la que le voy a hablar mañana tampoco va a estar conmigo. Así que es por eso que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar este momento que Dios nos ha dado. Pero sin duda, estamos viviendo un tiempo muy peculiar en la historia. Cada vez nos acercamos más a la venida de Cristo, esto es lógico, cada día que pasa. Pero además, nos estamos encontrando con ciertas cosas descritas en la Biblia que cada vez son más evidentes. El crecimiento de la maldad humana, la apostasía en la predicación, todas estas cosas que cada vez más nos hacen notar que efectivamente estamos viviendo los tiempos finales. Tiempos finales que pueden durar un día, o 100 años, o 200. Eso no lo sabemos. Si tú me preguntas, yo pensaría que tal vez no tanto, pero no lo sé, no lo sabemos y te sugiero que no lo afirmes, porque en el fondo, aunque tú veas ciertos detalles que te pueden alentar, también te puedes estar equivocando, pensando que algunas cosas son ya una señal inequívoca de la venida de Cristo, cuando a lo mejor no es así. Sí es importante que leas esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Creo que estamos entrando en esos tiempos. Hoy en día, muchos creyentes no quieren escuchar la sana doctrina. Muchos creyentes quieren escuchar la doctrina que les conviene, que se acomoda a su estilo de vida o que les gusta. Me impresiona mucho cuántos creyentes toman la decisión de en qué lugar estudian la Biblia, dónde escuchan sus predicaciones, pensando en la cercanía de su casa, pensando en el ambiente, pensando en la música buena o mala, pensando en aspectos sociales que en el fondo no tienen nada que ver con la predicación del Evangelio. ¿Sabes? Hoy en día hemos caído mucho en esto.
en no sufrir la sana doctrina. No queremos escuchar a alguien que nos está enfrentando con nuestra realidad. No queremos escuchar aquellas cosas en las que estamos equivocados. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que predicar, exhortar, redarguir, porque este es el tiempo para hacerlo, le dice, porque van a venir momentos en los que no van a soportar la sana doctrina. Hoy yo escucho mucha predicación que está muy lejos de la sana doctrina. Escucho muchas falsas doctrinas. Escucho muchas cosas totalmente equivocadas. Hoy es tiempo de que tú le permitas a Dios que a través del trabajo del Espíritu Santo te permita identificar perfectamente la sana doctrina contenida en la Biblia y vivas conforme a ella. También es cierto que hoy las personas que no conocen a Cristo están menos dispuestas a escuchar una doctrina que compromete su manera de vivir. Pero por otro lado, es tan importante, justo por ese motivo, el que nosotros prediquemos el Evangelio. La gente no va a llegar sola. No va a llegar sola. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tienen que oír. ¿Y cómo oirán? Dice otro pasaje, si no hay quien les predique. Así que tú tienes que empezar a predicar el Evangelio. Y si no lo has hecho, hazlo ya. Y si lo estás haciendo, sigue haciéndolo, cada vez con un mayor cargo por las almas, porque en realidad este es el propósito de parte de Dios. Y continúa diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué horror, pero eso estamos viviendo hoy. Maestros que han convertido a la fe en una forma, en un mecanismo de hacer dinero. Maestros que han convertido la fe en algo con lo cual acercarse al poder o acercarse a los líderes, a los gobernantes y de esta manera obtener cierto nivel de influencia. Por favor, huye de todas estas cosas. Concéntrate en predicar el Evangelio. Yo he escuchado personas que hablan de estrategia y de cómo si tú te acercas aquí o allá o haces esto o lo otro. A ver, lo que tú tienes que hacer es, con un corazón honesto, viviendo en santidad, predicar el Evangelio. ¿Sabes qué es maravilloso? Cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento y nos encontramos que Pedro, Pablo, el propio Timoteo, no eran personas ni con influencias, ni ligadas al poder, ni tampoco con mucho dinero, sino simplemente eran personas que con toda honestidad estaban buscando servir al Señor. Y Dios pudo usarlos en una forma increíble. ¿Por qué? Porque era Dios mismo trabajando en sus vidas y de esta manera alcanzando a las personas. Dice la Biblia que se van a amontonar maestros que van a enseñar o van a predicar conforme a sus propias concupiscencias. Es increíble cómo hoy se escucha predicar a muchas personas que lo único que están haciendo es justificar su manera equivocada de vivir. Tú y yo tenemos que aprender a ser particularmente honestos, así, honestos en cuanto a nuestra predicación y a lo que a través de ella nosotros estamos buscando. Por favor, sé muy transparente con tus intenciones y que tus intenciones solamente estén enfocadas en predicar la buena noticia a todas las personas para el bien de las personas y no para tu bien. Deja de contar cuántas personas asisten a tu grupo. Deja de contar a cuántas personas les has hablado, cuántos folletos has repartido que hablen de Cristo, o cuántas personas asistieron y levantaron la mano en una predicación. Y enfócate en mostrar a Cristo a través de tu vida y de tu predicación de tal manera que las personas puedan ser alcanzadas. Enfócate en vivir en la voluntad de Dios, haciendo aquello que Dios quiere que hagas. Y si Dios quiere que le hables a una sola persona, está perfecto. Y si Dios quiere que le hables a muchas personas, está perfecto. Siempre que pienso en esta verdad, pienso en uno de los apóstoles, en Andrés, el hermano de Pedro. Andrés nunca es mencionado predicando, nunca es mencionado, ni sabemos a través de la historia, que haya tenido un ministerio enorme con muchísimas personas, pero llevó a su hermano Pedro. Y llevar a su hermano Pedro hizo que Pedro pudiera predicar en Pentecostés y miles de personas se convirtieran a Cristo. La vida de Pedro tuvo un impacto extraordinario y a través de la vida de Pedro, Andrés fue bendecido profundamente. Hoy en día, Dios puede usarnos a ti y a mí como Pedro
o puede usarnos como Andrés o como la combinación de ambas cosas. En algunos casos llevándonos al siguiente Pedro, o al siguiente Timoteo, o al siguiente Pablo. Pero también puede usarte a ti poderosamente predicando el Evangelio. Recuerdo que hace muchos años estaba estudiando en la universidad, ya hace muchos años. Estaba estudiando la carrera en la universidad. De hecho, yo recibí a Cristo cuando yo estaba en el segundo semestre de mi carrera. Y recuerdo que cuando ya estaba a punto de terminar, estaba en noveno semestre, ya muy cerca de terminar, yo oraba pidiéndole a Dios, por favor, Señor, levanta a un Timoteo, levanta a alguien que continúe con lo que yo estoy predicando aquí. Yo no sabía cuántas personas había en la universidad que eran cristianas o no, pero lo que yo sí sabía es que había una profunda necesidad de que la gente escuchara de Cristo. ¿Sabes? Justo cuando estaba a punto de terminar mi último semestre, a través de una situación muy peculiar, una persona a la que le pude hablar de Cristo me invitó para que diera una predicación ante un grupo completo de personas en la universidad. Y sabes, fue un día complicado. Cuando yo entré aquel día al salón en un grupo muy grande, era el último día de clases. Fíjate bien, el último día de clases. Pero para Dios, todavía era el día de alcanzar a las personas. Y sabes, ese día recuerdo que toda la gente estaba de broma, bromeando, no hacían mucho caso a la persona que estaba hablando al frente. Parecía un día difícil. Recuerdo que unos amigos me acompañaron y me dijeron, Fiu, ahora sí, te tocó pasar entre fieras, decían, porque la gente está aquí enloquecida. Ya están a punto de irse, solamente quieren terminar y marcharse a sus vacaciones. En medio de todo esto, recuerdo que cuando me invitaron a pasar al frente, se hizo un profundo silencio. Pude compartir de Cristo con todas aquellas personas. ¿Sabes qué me impresionó? Cuántos de ellos aquel día le entregaron su corazón al Señor? El último día. Tan solo ese fin de semana, invitamos a algunos de aquellos que habían tomado decisión para que nos acompañaran en un café y pudiéramos conversar un poco más. ¿Y sabes qué es increíble? De aquella cena, bueno, aquel café en el que nos reunimos, surgieron personas que efectivamente continuaron con la predicación del Evangelio y siguieron llevando almas a Cristo. No quiero decir que era el único grupo en la universidad que lo hacía, probablemente había muchos otros, probablemente yo no los conocía, pero sí sé que Dios contestó mi oración. Sí sé que Dios levantó, en este caso no uno, levantó a varios Timoteos que de esta misma forma continuaron predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Timoteo continuó con el trabajo. Muchos de los discípulos continuaron con el trabajo de aquellos primeros apóstoles, de aquellos primeros misioneros, y así sucesivamente por casi 2000 años hasta el día de hoy. Tú y yo somos producto de una persona que se convirtió, con alguien que se convirtió y así hacia atrás, con algunos de aquellos hombres que siguieron a Cristo durante su predicación en la tierra. Gracias a Dios, porque hubo hombres fieles en cada una de las generaciones, porque de esa manera el mensaje llegó a ti y a mí. Mi pregunta hoy es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo podrán escuchar si hoy no hay hombres fieles? Decía la Escritura, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no han sido llamados? Hoy tú has sido llamado. Lo has sido muchas veces, pero hoy estás siendo llamado a predicar el Evangelio, a hablar de Cristo a las personas, a compartir el testimonio que Dios te ha dado de vida para que otras personas puedan venir a ti. Es muy importante que entendamos esta gran verdad. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y tú y yo tenemos que ir y predicar el Evangelio a cualquiera que se nos ponga en el camino. Porque de esta manera estaremos cumpliendo la gran comisión del Señor Jesucristo y estaremos perpetuando la predicación del Evangelio hasta que Él vuelva. ¿Cuándo volverá? No sé, pero sí sé cómo quiero que me encuentre si es que tengo la gran oportunidad de vivir cuando Él regrese en su gloria. ¿Sabes cómo quiero que me encuentre? Viviendo correctamente, en una relación estrecha con Él y predicando su palabra. Te deseo lo mismo a ti.
De esa manera, tú y yo podremos escuchar aquellas palabras escritas en el Nuevo Testamento. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El apóstol Pablo concluyó diciendo: yo ya estoy para ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Qué va a pasar contigo? Ni tú ni yo tenemos la vida comprada, pero nuestro ministerio debe estarse cumpliendo todos los días para de esa manera servir al Señor y en el cielo escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Hoy te invito a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Te invito a que prediques la sana doctrina. No importa si la gente lo recibe mejor o lo recibe peor, ese es otro problema, pero te invito a que prediques de la sana doctrina. Te invito a que hagas a un lado todas tus opiniones personales y te concentres en predicar la palabra de Dios. Por ella, las personas crecerán para salvación. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Hay mucho más que hablar sobre la predicación del Evangelio y vamos a continuar haciéndolo los siguientes domingos. Pero si el día de hoy tú tomas la decisión definida de dedicarte a predicar el Evangelio, créeme que las prioridades en tu vida cambiarán, las personas serán alcanzadas y podrás entonces vivir conforme Dios tiene planeado. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar el próximo domingo. Tú que me escuchas, quiero que hoy seas responsable. No esperes solamente que yo desde aquí dé el plan de salvación, predique, no. Hazlo tú en tu casa, hazlo tú por teléfono, hazlo tú con quienes te visitan, hazlo tú con las personas con las que tienes trato todos los días. No dejes de hacerlo. Para esto estamos en esta tierra. El próximo domingo continuaremos con esta serie de estudios de la predicación del Evangelio. Vamos a tener que hablar un poco más sobre algunas personas que han convertido el Evangelio en una auténtica fábula. Y esto es muy importante entenderlo a cabalidad, porque hoy en día muchas personas están predicando el Evangelio en una forma que confunde más que guiar a las personas. Por otro lado, estaremos también hablando sobre cómo debe ser nuestra conducta mientras predicamos el Evangelio. Y también, por otro lado, vamos a ver cómo Dios quiere cumplir el plan que tiene justamente para nuestras vidas en este sentido. Me gustaría terminar contigo con una oración. Cierra tus ojos, por favor, y acompáñame este día pidiéndole a Dios que haga este trabajo en tu corazón. Señor, queremos darte muchas gracias, porque una vez más nos recuerdas la gran necesidad de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, te pedimos que tú nos des el valor para hacerlo, el cargo espiritual por las demás personas, para no dejar de hacerlo nunca, y que de esta manera, Señor, podamos alcanzar a aquellas personas que aún no te conocen y que necesitan profundamente de ti. Señor, y te pedimos que tú toques el corazón de cada uno de nosotros y que nos lleves a tomar nuestra responsabilidad. Padre, que las palabras y cómo oirán sin haber quien les predique nos acompañen todo el día, todos los días de esta semana. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Padre, te pedimos de una forma muy especial esto. Te pedimos por la semana que comienza y Dios, te pedimos por nuestras vidas. Llévanos a una intimidad contigo cada vez más profunda. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Me gustaría invitarte, el próximo domingo tenemos nuestra predicación a las 11 de la mañana, continuaremos con esta serie predicando la palabra. Y el miércoles te pido que nos acompañes en esta serie de espacios que tenemos a las 9 de la noche que llamamos el versículo de la semana. Como habrás visto, algunos de estas transmisiones
Son mensajes repetidos del año pasado que pensamos que pueden tener un impacto muy importante en sus vidas. En algunos casos estarán escuchando algunos mensajes pregrabados de mi parte y en otros mensajes predicados en vivo. Solo quiero decirte que no importa si el mensaje es de uno de estos tres tipos, de todos modos, lo que tú estás aprendiendo es lo que dice la palabra de Dios. Así que no lo menosprecies porque se predicó hace un año, o se pregrabó la semana pasada, o porque es en vivo, sino aprovecha estos mensajes. Es a las 9 de la noche. Aprovecha estos mensajes que de verdad te pueden llevar a entender verdades importantes de la Escritura y a vivir de una manera diferente. Miércoles a las 9 de la noche. Me despido con esto. Tenemos todavía una hermosa alabanza cantada por la familia Gedeón, a la que aprovecho para saludar y mandarles un abrazo desde aquí. Y les agradezco a todos por estar con nosotros. Gracias también a todo el equipo de transmisión, las personas que hacen esto posible, a Laura, Daniel, Eric. Muchas gracias por todo esto. A Valeria, Jimena, que participan anunciando estas predicaciones, transmitiéndolas, en fin, haciendo todo este trabajo alrededor que a veces no se ve, pero sin el cual sería imposible que tú y yo nos viéramos y que escucháramos estos principios de la Escritura. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana.